Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Continúa el torneo del Campeonato de España 2021. Ahora es la ronda número 4. Y vamos a ver la partida de Don Pepe Cuenca, José Fernando Cuenca Jiménez, que se enfrentaba contra el maestro FIDE José Herrera. Hasta el momento llevaban 3 puntos cada uno. Pepe de blancas, Herrera de negras. Como ya lo saben, el ritmo de juego es 90 más 30. Y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Pepe. Caballo F6, C4, D6 para meter un posible 5 por ahí. Caballo F3 ya lo evita. G6 y parece que vamos a tener una India de rey. Caballo C3 preparando la expansión con E4. Alfil es G7, E4. Enroque alfil E2. Tenemos la variante clásica de la India de rey. Y aquí opta por la jugada C6. Interesante Herrera. Enroque corto. Y A6 que prepara un B5. Vemos que la idea estratégica del negro es provocar la jugada A4 aquí del blanco, con lo que se debilitaría por completo la casilla en B4. Por ejemplo, en caso de que Pepe hubiera jugado con A4, la idea del negro es jugar con A5, haciéndose fuerte en esa casilla en B4. Por ejemplo, contra H3 seguiría caballo A6, ya dominando el agujero en B4 para instalar un fuerte caballo ahí. En la partida tras A6, Pepe jugó con H3 y B5 ahí intentando golpear en el centro. Vemos que se amenaza B4, desalojando el caballo de C3 y es el defensor del peón en E4. No se caería prácticamente ese peón, así que A3 de Pepe Cuenca evita ese B4 y contra B por C simplemente quiere capturar de alfil. Alfil B7 y E5 aquí de Pepe Cuenca y avanza ya en el centro intentando echar ese caballo de la casilla en F6. Juega caballo E8 y alfil F4 simplemente sosteniendo ese peón en E5. Caballo D7 intentando meter más presión sobre el peón, sobre el peón en E5. Y aquí creo que Pepe ya debió haber comido en D6 en esta posición. Perdón, eso fue lo que pasó en la partida. Pepe ya debió haber comido en D6 tras caballo por D6, jugar con C5. La idea estratégica es sepultar al alfil de B7 por sus propios peones. Ese alfil es prácticamente en teoría un peón más, ¿no? Vemos que simplemente sirve de protección de los demás peones, ¿no? Es un alfil bastante malo. Tras caballo de 7, sin embargo, Pepe Cuenca juega dama de 2 y se deja un peón en E5, ¿no? Ya le permite la captura aquí a su rival D por E5. Tras D por E, esta es la idea táctica, caballo por E5. ¿Y qué pasa si come en E5? Pues permite dama por D2. Si ahora ese alfil está sobrecargado, intenta seguir defendiendo el caballo en E5 y también recapturar en D2. Tiene que recapturar en D2 si no pierde la dama. Y tras alfil por E5, pues es peón de menos para el blanco. En la partida tras dama de 2 jugó con D por E y tras caballo por E5 no comió en E5 obviamente porque se deja el peón, comió en D8 primero, le mete esta intermedia. Este es el otro punto de haber metido caballo por E5, que aquí tiene la intermedia caballo por F3, si no perdería pieza, alfil por y torre por D8. Afortunadamente para Pepe, aquí tiene la jugada C por B5. Ahora está intentando tomar ventaja de la clavada A por B y caballo por B5. Recuperando su peón, alfil por B2. Parece que todavía no recupera su peón, pero tras torre A2 está tocando el alfil en B2. Y no puede comer tampoco en B5, ¿no? Aquí juega C por B5, de todas formas. Y tras alfil por B7 vemos ya que parece que el negro se va a quedar con peón de más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Torre B1 y ese peón ya no lo puede salvar. Caballo de 6, tocando el alfil en B7, intentando sostener ese peón en B5. Y Pepe simplemente decide ya comer en D6, entrar a este final que es bastante tablífero por la presencia de alfiles de distinto color, pero por lo menos ya recupera su material. Torre D1 para incomodar a ese rey que se tenga que ir a la casilla no tan cómoda en H2. Y torre D8. Torre C5 tocando el alfil en C3 y alfil D4 le mete un doble por ahí a la torre y también intenta meter un poco de presión sobre el peón en F2. Torre C2, torre B1 tocando en B7, alfil C6
torre D6 insistiendo en la presión por ahí. También quiere venir con la torre F6 para incrementar la presión sobre F2. Alfil E4 y rey G7. G3, ahora ya intenta poner su alfil en seguridad en G2. F5 y ahora sí asegura muy bien ese alfil con alfil G2. Aquí le mete F4 y Pepe Cuenca dice, bueno, pues si el Facun siempre resuelve todos mis problemas, ¿qué pasa si tengo gemelos Facun? Tras G por F4, pues doblemente resuelven mis problemas, ¿no? ¿Y cuál es la idea de este G por F4? Aquí la intención de Herrera era jugar con G5. Y en caso de que Pepe hubiera comido en G5, que es una completa locura, pues seguiría alfil E5. Esta es la idea básica, ¿no? Vemos que es un jaque única F4 y alfil por F4 mate. Obviamente Pepe no se va a dejar el mate tras G por F4. Quizás incluso también aquí el negro tenía que haber jugado con torre F6 para recuperar ese peón. Vemos que torre C4 no serviría, que simplemente torre por F4 defiende el alfil en D4. Tras G5, viene la jugada aquí de Pepe, torre 2 que toca en E7 y también controla la casilla E5, ¿no? Ahora sí amenaza F por E5, ya que no habría ningún jaque en E5. Tras torre 2, juega G por F4 y torre por E7. Ya empieza por ahí a ganar un peón Pepe Cuenca y la posición es bastante peligrosa para el negro. Juega rey F6, aquí se la juega ya Herrera, le sacrifica otro peón en H7. Pepe no se cree absolutamente nada, simplemente se lo zampa y dice, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí alfil E5, se amenaza un F3 jaque, que ya prácticamente sería mate, ¿no? Ahí. Así que F3 para evitar ese jaque. Vemos que contra alfil F3 permitirías torre D3 del negro tocando ese alfil. Ese alfil no se puede quitar porque te pegan mate con F3. Así que tienes que jugar rey G2, prácticamente única jugada. Seguiría torre B2 buscando ahí la depilación láser de Pepe Cuenca, pero ahora se la aplican a él. Cambiando las piezas, torre por E2, alfil por E2. Hay mucha presión sobre el peón en A3, A4 para intentar sostenerlo. Y tras alfil D4 vemos que sigue un torre D2. Este alfil desde D4 domina la casilla en A7 en combinación con una torre en la columna A. Va a ser muy fácil de detener ese peón de A. Por ejemplo, torre H4 para intentar meter presión ahí. Sigue rey G5, torre H5 jaque, rey F6. Si insiste con los jaques, simplemente rey E7 para evitar que te claven el alfil de D4. H4, torre D2. Ya se va a caer ese peón en F2 y contra rey H3 juegas alfil por F2. El avance del peón de A, como les digo, está muy bien controlado. Además, el peón de H4 corona en negro. Y por lo tanto, todo lo que necesita hacer Herrera es cambiar todo su material, todas las piezas, la torre, el alfil y el peón de F4 únicamente por la torre y el peón de A4 de Pepe Cuenca para lograr las tablas. Bueno, aquí en la partida Pepe optó por jugar con F3 y es aquí donde queda de manifiesto la compensación del negro por los peones de menos. Vemos que ese alfil en G2 está muy triste ahí, prácticamente sin posibilidades de activarse, está bloqueado por sus propios peones. Mientras que la actividad del negro es muchísima, ¿no? Rey G6, tocando la torre, torre 7, tocando el alfil F6, torre 4, le mete presión por ahí Pepe Cuenca, rey F5, sostiene ese peón, torre C2 y alfil D4. Ya le quiere meter un jaque en G1 y vemos que el rey se tendría que meter a H1 y seguiría un jaque a la descubierta, ¿no? Con la torre en B1. Así que H4 de Pepe Cuenca, buena jugada. Habilita la casilla en H3 para contra el jaque jugar con rey H3. Alfil G1 y rey H3. Ahí va Pepe Cuenca. Aquí la verdad es imposible culpar a Herrera por no jugar la mejor jugada, que es torre A6 en esta posición. Aquí tras rey H3, esto es lo que da el módulo, torre A6 e intentar meter presión contra el peón en A3. La verdad es que parece aquí tras rey H3, da la impresión de que está ganando con la siguiente jugada torre G6, la siguiente secuencia de jugadas que son todas forzadas. Fíjense aquí lo que va a pasar tras torre G6, amenaza mate en G3, única jugada
H5 tocando la torre y habilitando otra casilla de escape para el rey en H4. De todas formas, torre G3 jaque y rey H4 era una jugada que parece brillante a primera vista. Alfil F2 aquí, fíjense qué difícil jugada le meten aquí a Pepe Cuenca. Y para que vean los peligros de la posición, voy a jugar una jugada muy natural aquí para cubrir la columna H. Además es un jaque, fíjense que alfil H3 permitiría torre G4 tapando de torre el jaque y además dando jaque con el alfil y la torre. Jaque dobles, jaque mate, ¿no? Tras alfil H3 increíblemente te podrías haber dejado este truco. Pepe Cuenca calcula espectacularmente, aquí le mete tras alfil F2, le mete torre por F2. Pero todavía no termina ahí porque el blanco todavía tiene sus trucos. Le mete torre por G2 que parece que elimina la única pieza que podría cubrir el jaque. Y además estaba cubriendo la casilla H1. Fíjense que tras torre por G2 permitiría torre H1 jaque. Ahora única tapada de torre y torre por H2 es mate, ¿no? Fíjense ese rey ahí en F5 controlando todas las casillas de escape del rey blanco. Además el peón en F4 controlando G3. Bueno, pues tras torre por F2 y torre por G2, aquí única jugada ganadora. Seguramente Herrera omitió esta jugada en sus cálculos, perdón. Si gustan pueden pausar el video y tratar de encontrar la única jugada que gana para las blancas. Cualquier otra jugada pierde aquí. Bien, ahora sí ya la voy a mostrar. Torre 5, absolutamente brillante jugada defensiva de Pepe Cuenca, que desvía al rey negro para que deje de restringir el escape del rey blanco por las casillas en G4 y G5, única comer de rey y torre por G2. Aquí ya tenemos un final donde el blanco tiene dos peones de más y con una buena técnica y con la calidad de jugador que es Pepe Cuenca, yo creo que no va a tener mucho problema. Juega rey F5 aquí el negro. Aunque cuidado ahí que todavía te amenazan mate, hay que afinar aquí en esta posición, no puedes jugar cualquiera. Le mete la fuerte jugada torre G5, desalojando ese rey de F5, tras rey F6 juega torre C5, torre B3, parece que mete un doble aquí y hay que ir con cuidado, ¿no? También aquí hay que jugar de forma precisa, juega A4 Pepe Cuenca, torre por F3 y esta es la idea, rey G4, ahora le toca la torre, le toca el peón en F4 y además con el rey en G4 apoya un jaque en F5 para que se caiga ese peón de F4, torre A3 que parece que toca el peón en A4, pero fuerte jugada de Pepe Cuenca, ya había calculado todo esto, torre F5, tras rey G7, además de capturar el peón en F4 mantiene el peón de A4 defendido, rey H6, jaque, rey G7 y torre A6, ahora defiende el peón por detrás. Ya permite el avance del peón de H con H6, torre A1, quiere dar jaques por detrás aquí Herrera, rey F4 y torre H1 aquí intentando parar el peón de esta forma. ¿Qué pasa si hubiera dado jaques por detrás? ¿Funcionaba o no funcionaba? Si empieza a dar jaques puede jugar con rey E3 aquí Pepe, torre 1 por ejemplo, rey D2 y se acaban ya los jaques, ¿no? Contra torre H1 puedes jugar simplemente H6, nunca puedes cambiar porque este final de reyes está completamente ganado, ¿no? Debido a la regla del cuadrado, el rey nunca entra al cuadrado. Por ejemplo, A5, rey G5 y este peón corona. Bueno, aquí tras rey F4 jugó torre H1, no dio los jaques porque no daban mucho más y le mete H6, igualmente no puedes cambiar nunca porque te corona el peón de A, así que rey F7, A5, empieza a avanzar ese peón, torre H5 intentando mantener los dos peones bajo control y torre A7 jaque, ahora habilitando el avance del otro peón y también permitiendo el avance H7 en algunas variantes, ¿no? Que es prácticamente la siguiente jugada que va a hacer. Rey D6, H7 para mantener ese peón defendido, rey D6 y rey G4 echando esa torre de H5 para que deje de meter presión sobre los dos peones, ¿no? Vemos que la torre en H5 está en la casilla perfecta metiendo presión sobre los dos peones. Torre H1, ahora ya nada más mete presión sobre el peón de H7, tiene que evitar H8, ¿no? La coronación del peón. Rey G5 para apoyar el avance del peón de H. Torre G1, rey F6, torre F1, rey G7, torre G1 y rey F8, ya se rinde José Herrera.
porque contra torre F1 simplemente rey G8, y si vuelve a dar el jaque, esta es la idea, ¿no? Se tapa de torre, a la siguiente corona gana la partida. No se me vayan a ir del video porque vamos a ver la tabla de posiciones, cómo están después de 4 rondas. Vemos aquí en primer lugar a Jaime Santos, Iván Salgado, Miguel Santos y Pepe Cuenca. Son los únicos 4 jugadores con 4 puntos de 4, un paso perfecto. Tenemos a Vallejo Pons con 3,5, David Antón y Turrizaga también con 3,5. Tenemos ahí a varios jugadores también con 3,5. Y cabe destacar que Alexei Shirov hizo tablas, por lo que se queda con 3 puntos. Y bueno, amigos, ahora sí, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios. Hasta la próxima.